Sur Radio. El sur tiene la palabra. Porque para ser mal educado, primero hay que tener una buena educación. Estimados oyentes, aquí iniciamos una charla sobre todo y sobre nada. Una invitación para recorrer el arte, la política malentendida y la música que nos formó y deformó. El Diablo Uma presenta La mala educación. La mala educación. Buenos días, señoras, bienvenidos pues a este nuevo episodio de La Mala Educación, el programa que transmitimos desde acá, desde Correo del Sur Radio y Correo del Sur Diario, en estas hermosas instalaciones frente al hermosísimo Parque Bolívar de la esplendorosa y única capital del Estado Plurinacional de Bolivia, señores. Quiero dar la bienvenida en esta semana, pues que se ha venido medianoche todavía para Bolivia. Estamos en ese tránsito, a tres maleducados y pensadores desde el sur con letra dorada. Querido Javier Huarachi, bienvenido, pues, querido, gracias por asistir. Nuevamente a La Mala Educación, tenemos que darle duro ahora. No, Alex, muy amable, muchas gracias por la invitación nuevamente. Compartir siempre con César y Franz es un orgullo. Además, poder compartir también nuestras impresiones políticas sobre el contexto con la audiencia, que eso es lo más importante, ¿no? Muy bien. Querido Cholo ilustrado, Franz Flores, politólogo, doctor de la Flaxo en ciencias políticas y otras hierbas más, títulos nobiliarios. Querido Franz, gracias por venir, hermano, de tiempo. Bueno, muchas gracias, pues, Alex, una maravilla y no tan maravillosa la coyuntura, pero cuando ocurren estas cosas los analistas estamos felices, ¿no? Porque no te falta trabajo, digamos. No te falta laburo, ya está no muy te bien. falta laburo. Querido César, hermano, has estado británico toda esta semana, y anoche también muy británico, porque justamente aquí en Sucre, para los que nos escuchan en el resto del país, pues estamos ya celebrando el Bicentenario y gracias a varias gestiones hay de la gobernación, sobre todo del equipo de Carmen Almendras, tenemos varias semanas de países que vienen y van a venir aquí a Sucre a celebrar los 200 años de la fundación de este país. César, tú eres uno de ellos, tú ya un poco más de la realeza, hermano. Ya pronto ser Sir. Porque esta semana fue la semana británica en Sucre, a eso me refiero. Sir César Rojas. César. Querido Alex, un gusto, gracias por la invitación, un gran abrazo a queridos amigos, Franz, Javier, y como siempre compartir con la audiencia de Mala Educación. Muy bien, le meteremos dientes de una. Ha sido una semana, pues, bueno, no solo una semana, es el devenir de un largo proceso, ¿no es cierto? Que ya se venía anunciando, que se venía masticando de a poco, el asunto de la economía, el asunto de la gasolina, la insostenibilidad, pues, del modelo, ¿no? Entonces estamos en un punto en el cual existe una incertidumbre total en el país, y la incertidumbre generalmente provoca, pues, ¿no es cierto?, movimientos telúricos dentro del cuerpo social, y no sabemos en este momento dónde estamos parados realmente, ¿no? Porque de alguna manera el estilo Arce Catacora durante todo este tiempo ha sido echarle la culpa a los demás y mentir, que no hay crisis, que hay dólares, nos decían, que no pasa nada hasta ahora, y de pronto echan la culpa todo a la asamblea y no hay, digamos, porque salió el presidente esta semana, ¿no?, a dar 10 puntos para sobrellevar esta crisis que se materializa pues en las grandes kilométricas filas en la escasez de combustible. Salió a decir que, bueno, que no estamos quebrados primero, ¿no? Y que después es el asunto de la falta de dólares y que tienen que ¿cómo se llama?, que aprobar los créditos, ¿no es cierto? Entonces, no hubo, digamos, ningún momento, Arce Catacora, una reflexión, decir sí nos equivocamos, ni de humildad, nada, no reconocen absolutamente nada. Y hacia allá también está el papel de la oposición, que es lo que quiero conversar con ustedes, estos elementos. Querido Javier, primeras impresiones acerca de la crisis.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos en el clásico problema de los bolivianos, es decir, asistimos en terapia intensiva y nos dan paracetamol para curarnos, ¿verdad? O sea, creo que un poco, digamos, estas reflexiones tienen que llevar a pensar en que el gobierno básicamente no tiene gobernabilidad, no tiene capacidad de gobierno, no tiene capacidad para poder ejecutar políticas públicas que vayan a resolver, no llamemos de manera estructural el problema, porque yo no creo que lo vaya a hacer, pero por lo menos a evitar que la situación crítica del país afecte más de lo que ya está afectando, es decir, no puede parar, por ejemplo, esta breve recesión en el aparato productivo agrícola que está generando la falta de combustible, la falta de divisas, etcétera. No puede generar ya, no puede frenar la crisis, digamos, ya en el comercio informal, que es, digamos, ya va sintiendo con más fuerza. No puede frenar la elevada crecida de los precios de la canasta familiar, es decir, las cosas más elementales que los bolivianos esperan, ¿verdad? Entonces estamos ante un gobierno que básicamente es una resistencia endeble, ¿no? Un gobierno endeble, pero que todavía tiende a querer resistir bajo estas condiciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que el panorama, digamos, de la multicrisis, retomando, digamos, un poco la idea de César, de su concepto, me parece importante pensar en que hasta el año 2024 los bolivianos habíamos aceptado de manera implícita, no corporativa, no gremial, no sindical, no decidida en grandes organizaciones, etcétera, de que desplazar al masismo tenía que ser por la vía pacífica y electoral y no por la vía de la convulsión e insurreccional. Parecía un acuerdo implícito, es decir, cualquier, digamos, elemento que pretendió acicatear o convulsionar el país fue resistido por la sociedad boliviana. ¿Sí? Un Evo Morales que quería, digamos, aprovechar este estado emocional de la gente de desequilibrio, de crítica, etcétera, no pudo concentrar la atención de los millones de bolivianos para convulsionar el país. Sin embargo, creo que este panorama de una conducta altruista en la sociedad boliviana, de esperar pasivamente, pacientemente la situación, está cambiando en algunos sectores, ¿sí? Que tienden a ya no esperar pacíficamente la situación, sino más bien ya a tomar acciones de manera concreta y que además, digamos, es reforzada con este tipo de respuestas por parte del gobierno. ¿Sí? Sea un gobierno que en vez de resolver, agita, en vez de dialogar, convulsiona, ¿sí? Ahora, obviamente esto puede tener un doble sentido estratégico por parte del gobierno. Por un lado, porque de esta manera podría, digamos, incorporar a sus sectores populares, ¿sí? Para presionar a la Asamblea Legislativa y disminuir el complot que tiene ahí, ¿sí? Pero por el otro puede significar también que los que están más interesados en un levantamiento popular, etcétera, sean los que están generando el complot. Y aquí yo veo dos claras posturas muy definidas, es decir, para mí Evo Morales es el que le conviene que haya un complot y de que el complot se transforme en un levantamiento popular. ¿Por qué? Porque es un líder que vive bajo esa lógica de polarizar el país y entrar en esa situación. En cambio, los que aparecen en el limbo son varios sectores de la oposición que participan del complot parlamentario, pero a la vez piden paz electoral. ¿Sí? Es decir, pareciera que no tienen una línea política clara o una noción de por dónde va, digamos, este aspecto político y de contexto. Además, obviamente, esta situación permea el campo electoral de manera natural, llamémoslo, porque, digamos, el proceso electoral con sus precandidatos obliga a que los candidatos tomen posición respecto a si, por ejemplo, se debe o no aprobar los préstamos, digamos, en la Asamblea. Algunos están de acuerdo, otros no. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Sí? Están de acuerdo los candidatos ascendentes, los candidatos nuevos, los candidatos que no les conviene tener un país convulsionado, porque obviamente trabajar en esas condiciones no es, digamos,
no es normal, es decir, no, una organización política que recién se está germinando, no tiene estructuras gremiales grandes, corporativas, como lo tiene Evo Morales, que puede trabajar en un escenario, digamos, convulsionado, ¿sí? Entonces, como podemos observar, para mí es el panorama, ¿no? Un poco esta radiografía inicial que puedo dar. Bueno, entonces, estamos frente, digamos, a un gobierno que se ha puesto la soga al cuello él mismo, ¿no es cierto? No tiene capacidad, nunca tuvo capacidad de abrir, digamos, escenarios de diálogo, de concertación o de alianzas así permanentes o fuertes en el escenario político, digamos, natural que es la asamblea, ¿no? Por el otro lado, no está el asunto económico, ¿no ve? Es decir, entonces, claro, la gente se pregunta, además de aprobar los créditos, ¿qué más se puede hacer, no es cierto, para salir de esta crisis? Y con todo, digamos, ese mar plagado de pirañas con diferentes tipos de interés que al final se traducen en más poder. Pues, a ver, querido Franz. A ver, vayamos al análisis, ¿no? Tiene varios puntos, o sea, varias novedades hay en esta coyuntura de crisis, ¿no? Vamos con las novedades. Una primera es la ruptura fuerte, radical entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, esto es una verdadera novedad porque durante el gobierno de Evo Morales había una plena articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Si Evo Morales podía pedir los créditos que quería y el Legislativo simplemente le aprobaba, pero en cuestión de horas, digamos, no había mayor problema en hacerlo, ¿no? Y hoy el evismo más el camachismo y más el cesismo, digamos, o carlismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, CC más creemos, más evismo, están logrando bloquear la gestión al Arce en los hechos, ¿no? Porque él está solicitando los créditos y la Asamblea Legislativa, por diversos motivos, que sin duda algunos serán razonables, otros no, los está bloqueando esto, ¿no? Y esto obviamente está generando lo que está pasando ahora, ¿no? Porque, claro, el razonamiento es, ¿por qué está pidiendo plata? O sea, está pidiendo plata para comprar combustible, dicen, ¿no? No, está pidiendo que entren dólares, que es como cuando entra sangre a un ser humano que está enfermo, ¿no? No va específicamente al hígado, al corazón, no sé. O sea, va y, digamos, que mejora el conjunto del cuerpo, digamos, ¿no? En este caso, si entrarían los dólares, ¿no? A partir de una aprobación del Poder Legislativo, sin duda que la cosa tendería a estabilizarse en el mercado cambiario. Pero el Evo Morales ha encontrado en el Parlamento, cosa que no es novedad, ¿no? No es novedad ni en Bolivia, ni en la historia de Bolivia, no ha encontrado en el Parlamento un mecanismo de bloqueo, que no es novedad en la historia democrática de Bolivia. Ojo, ¿no? Desde la reinstalación de la democracia hemos tenido ese gran problema, esa desintonía entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y ahí hemos pensado en soluciones de presidencialismo, legislacionismo, etcétera, pero no darle más poder al poder legislativo o al poder ejecutivo. Entonces ese es el gran problema, creo, ahora, ¿no? Esa desintonía que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Segundo elemento es la incertidumbre. Muchas personas pueden sostener que la economía, el área de la economía, es una área fundamentalmente matemática y de números, ¿no? Pero es un elemento psicológico, ¿no? Entonces, claro, la gente ve el tema de las colas, de los combustibles, ve que las cosas están subiendo y automáticamente, ¿no? Llena el tanque de su auto, lo necesita, ¿no? Las personas que llenaban 20 pesos, 40 pesos, ¿no? Lo que podían, ahora hacen el tanque a full, ¿no? Y los supermercados también han sido vaciados, ¿no? Los mercados hay una presión fuerte sobre la demanda que finalmente está generando una inflación. Y esto es producto quizás no de datos reales de la economía, sino de la incertidumbre. Claro. La gente se espanta, entra en pánico y empieza a comprar cosas, ¿no? Ahora, el dato aquí también interesante es que Arce ha terminado por ser no populista. Una vez yo escribí en un artículo que se tituló El populista mudo, ¿no? Y Arce no habla, no se comunica, no dice nada, no identifica, digamos, una élite, digamos, antinacional, una élite oligárquica,
ante la cual él podría armar su discurso, ¿no? Ni tampoco él pretende representar al pueblo, que es una característica clásica del discurso populista. Entonces, si tú lo ves, sale con sus 10 mensajes, pero no dice nada más, no tiene capacidad de argumentar, de atacar. Entonces uno se imagina, por ejemplo, al propio Evo Morales, pero digamos al Hugo Chávez en esta coyuntura, ¿no? Y ahí, claro, tú lo ves apareciendo a cada momento en los medios de comunicación, a cada momento en los debates, todo, ¿no? Ingresando ahí con el discurso, ¿no? Y esto no hace Luis Arce, no puede hacerlo, porque Luis Arce me parece que más tiene un perfil tecnócrata, ¿no? Entonces es un gobierno populista, pero su líder no es populista, o por lo menos no es el estilo populista, ¿no? Y el cuarto que estamos, con esto termino, el cuarto elemento que estamos descubriendo, esto que ya no es novedad en Latinoamérica, pero en Bolivia también lo va a ser, es que un actor puede no estar legalmente, legalmente habilitado para hacer política electoral, si puede no ser candidato, pero igual tener capacidad de efecto político, ¿sí? O sea, te imaginas a Lula, estaba en la cárcel y ahora es presidente. Lo mismo con el Correa, ¿no? Está en Bélgica, no puede estar en Ecuador. Y una de sus candidatas está para ser presidente de Ecuador. Debes imaginar, o sea, el tipo no está en Ecuador. Sin embargo, su candidato está, es decir, el poder correísta se está rearmando en Ecuador. Lo mismo era, ¿no? Fujimori, un poco. Lo mismo era, claro, Fujimori con sus hijas, etcétera, ¿no? Y el peor caso es este del Chávez, ¿no? Que aún muerto, ¿no ve? Lo sigue sosteniendo al Maduro, por lo menos el Maduro ha continuado el legado, si tú quieres, pero esa potencia tienen los liderazgos estos carismáticos, populistas, si tú quieres, y Evo Morales lo propio. Evo Morales está encerrado en el Chapare, no puede viajar, lo pueden incluso detener, pero su capacidad de efecto político es grande, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con Evo Morales, porque la oposición, digamos, bate palmas, evidentemente dice, ya no está en la papeleta electoral, y se alegran, el Evo Morales está muerto, es una cosa del pasado, etcétera, pero es un actor relevante en la política actual, ¿no? Y lo está demostrando, finalmente, lo está demostrando, porque lo que está pasando en el Parlamento y lo que está ocurriendo en diversos espacios es un poco coordinado por él, ordenado por él. Claro, de manera oficial, ¿no es cierto? Es decir, abrir los que tendrían un poco la llave para abrir el sifón de los dólares, de los créditos, es la bancada del levismo. De la bancada del levismo, lo está haciendo. Entonces, no lo va a hacer. El Evo está manejando todo eso. No lo va a hacer. Entonces es un actor ahí importante. Bueno, querido César, vos eres conflictólogo. ¿En qué momento estamos? Creo que estamos instalados plenamente en mal país, ¿no? Ya. Es en todo su esplendor, en su mal esplendor. En toda su magnitud, en toda su potencia. Todo su despliegue. Y lo que nosotros esperaríamos de un gobierno es que nos dé señales que avanzamos en la dirección contraria, hacia un mejor país. Sin embargo, lo que vemos es que el gobierno ya no tiene capacidad, está atrapado en su propia estructura de acción. El presidente está obsesivamente comprometido con su modelo económico, un modelo económico que ya hace aguas por todas partes, pero el país y sobre todo el gobierno ha invertido demasiado en ese sueño, en términos políticos, sociales y sobre todo económicos. A estas alturas del partido no pueden decir nos hemos equivocado, demos pie atrás, porque literalmente ahí lo cuelgan. Entonces, atrapado en esa estructura de acción, le toca ir adelante, y eso políticamente lo pone en una situación paradójica, porque me imagino que el presidente, como todos, lee las encuestas, y todas las encuestas le dan un 2% de apoyo. Entonces, yo creo que un político mínimamente cuerdo tendrá que recibir ese dato y hacer algo al respecto. Pero como él está atrapado en esa estructura de acción, en esa propuesta ideológica, pues va hacia adelante, mientras el país retrocede en todos los frentes, ¿no? Esto nos deja una visión clara sobre el hecho de que
el gobierno se ha convertido en parte del problema y ya no es parte de la solución. Y que de ahí no podemos esperar ya ninguna señal de salida. Con lo cual el tema de Luis Arce queda cerrado. Arce quedará para los libros de la historia, curiosamente un presidente economista que nos llevó a la peor economía, un presidente que no resultó siendo tampoco político, tampoco resultó siendo un tecnócrata, es decir, cifras rojas en toda su evaluación personal. Entonces toca mirar dónde se encuentra la solución, y ahí hay que reconocerle a Evo Morales, lo señalaban Franz, Javier, una enorme perspicacia política, casi diríamos que como si hubiera tenido una bola de cristal y se hubiera dado cuenta hacia dónde iba a ir el gobierno de Arce, que es la continuación de su propio modelo. Pero él ahí hace un deslinde de responsabilidades, se queda con lo bueno. Nosotros dimos una buena economía al país, fíjense, yo sin ser profesional, economista, le di una buena situación al país, y Arce siendo un economista, pues nos ha llevado a esta situación. Y eso nuevamente nos lleva a las encuestas, y resulta que Morales, de todos los probables candidatos, es el que mejor posicionado está. En unas encuestas más o menos se les da un 30%, si bien también hay que decir que tiene un techo de resistencia de un 60-65%. Pero como apoyo electoral efectivo, ahora si fuéramos a las urnas, Morales recibe un 30%. Y debajo están los siguientes, que estarían alrededor del 20%, ¿no? Entonces, estamos frente a un animal político que ha sabido surfear estas aguas de la mejor manera. Ahora, yo creo que en la segunda ronda ya podemos ir viendo cómo se van decantando en el tema de la oposición. Con lo que yo concluyo simplemente diciendo, el gobierno nos ha llevado a este mal país, lo sigue reforzando en esa lógica. El país, por supuesto, quiere respirar, ahora siente lo que es la mala política, lo siente en los mercados, lo siente en su bolsillo, y está queriendo encontrar nuevas luces de esperanza. El movimiento al socialismo, a ver, la crisis del movimiento al socialismo, ¿no? Es la apuesta de el arcismo o el gilacatismo también, porque ahí metió la mano Choquehuanca. ¿Dónde está Choquehuanca? Todo esto, ¿no? De alguna manera desapareció, ¿no? En este momento está desaparecido, ¿no? Está dando unos discursos ahí milenaristas en la OEA, ¿no es cierto? Lo mejor que ha hecho ha sido escapar de la realidad. De la realidad. Pero este man está escapado de la realidad y hace rato. Hace rato está. Se vive en una cosa. Bueno, la apuesta fue, ¿no? Si mal no tengo entendido, enterrar a Evo Morales, ¿no es cierto? Han utilizado todas sus herramientas para tratar de sacar a Evo Morales, no solo del espectro ya del MAS, quitarle la sigla, ¿no es cierto? Pero también inhabilitarlo desde el Tribunal Constitucional. Lima fue uno de los operadores, justamente, dice el ex ministro Lima. No sé si lo vieron esta semana, salió a disculparse un poco más, ¿no?, con Evo Morales, ¿no? Decir, no debía haberlo tratado tan mal, así. Yo digo, puta madre. No, en serio, es decir, como con miedo el man, ¿no? Porque ya la amenaza está lanzada, ¿no? Los vamos a buscar, no va a haber hueco donde puedan esconderse todos los arcistas, lo cual es terrible, lo cual no nos, o sea, a todos los bolivianos esto debería decir, bueno, pues carajo, puta, ¿no? Porque eso es para todos, no es solo para los arcistas, ¿no? Esa es la realidad de cómo van a utilizar, digamos, el poder si es que se vuelven a hacer de él, ¿no? Entonces, ya, digamos, ha habido ese quiebre, han querido enterrar a Evo Morales, pero no han podido, ¿no? No han podido, porque, a ver, van a estar 5 años, es como dice César, es decir, bueno, sí, todo el modelo, todo el despilfarro, sí, ¿no? Todo el descuido que no se ha explorado ha ocurrido durante el tiempo de Morales, ¿no es cierto? Pero tenemos 5 años también de gobierno de Arce, en los cuales se podían haber tomado decisiones que pudieran haber de alguna manera,
¿no ve? Cambiado el rumbo o el decurso de lo que ahora estamos viviendo. Entonces, bueno, esta situación, o sea, ¿qué probabilidades abre en el tablero electoral? O sea, Evo Morales, hemos dicho, no, sigue funcionando activamente, porque es el que más impacto tiene además dentro de la política y de la opinión pública, digamos. Pero ¿cómo puede transformar el tablero electoral una crisis, digamos, de este tipo y que se agudice en estos meses? Yo creo que, a ver, ¿quiénes pueden salir más beneficiados de esta crisis? Eso, en sentido... Quisiera hacer un apunte. Ajá. Claro, porque tenemos a Evo por un lado, ¿no? Claro. Y la oposición no está creciendo ni para un lado ni para el otro. O sea, ¿cómo afecta esto, ¿no? A ambos campos, que son los... Claro. Yo hay una línea, pues, ¿no? Sí. Es que lo que pasa, yo creo que tiene que ver con que Evo Morales ha trastocado profundos sentimientos y emociones de sectores que en cierto sentido se sentían desplazados por un momento histórico en todo, digamos, lo que significa el aparato del Estado, las estructuras, etcétera. Ya. Si uno entiende qué emociones han trastocado Evo Morales, podría entender por qué esas emociones son más fuertes, ¿sí?, en momentos de crisis. ¿Sí? Claro. Porque hay muchos que dicen, digamos, es que es un pedófilo, es que es esto. Sí, obviamente, eso es innegable, ¿sí? O sea, pero hay que ver cómo interpretan estos sectores que han sentido estas emociones con esta clase de liderazgo esa situación. ¿Lo interpretan, por ejemplo, como la clase media acomodada? No lo interpreta así. La clase media acomodada ha sentido, se ha plegado, ha sentido que, digamos, era el momento de darle el chance a Evo Morales, pero no estaba emocionalmente comprometida con eso. Sí, no estaba emocionalmente comprometida. En cambio, estos sectores sí. Entonces, han vivido una época de bonanza económica, han vivido las dádivas, se han hecho ricos los dirigentes, los campesinos se han estratificado, hay campesinos ricos, el gobierno de Evo Morales generalmente ha convivido con los campesinos ricos, se ha agarrado de la mano de todos los empresarios, ¿sí? Le han regalado los caballos más caros del mundo a Evo Morales los empresarios, o sea, le han hecho de todos los empresarios a Evo Morales, y Evo Morales de igual manera se ha acercado con la CAO, se ha acercado absolutamente con todos, ¿sí?, bajo el denominativo de que hay que subsumirles de manera pacífica al proceso de cambio. Estaba bien la lógica, pero era un momento de bonanza económica, es decir, las contradicciones internas del proceso de cambio no se visibilizaban en un momento de bonanza económica, ¿sí? Pero sin embargo, en momentos de crisis no pasa esto, pues. Lo que vivimos ahora es que la gente, los estratos más bajos de la sociedad, sienten que algo no está bien en el país. Se sienten un gobierno que ya no es suyo, sienten que los otros referentes, los otros partidos, no están expresando del todo lo que quieren escuchar. Entonces esta situación lleva a repensar y a pensar en qué estaba mejor hace años. ¿Con quién estábamos mejor hace años? ¿Se puede perdonar estas deslices que ha tenido este líder? Sí. ¿Hasta qué punto podemos perdonar eso? Además, por ejemplo, yo que conozco bastante el campo, la gente no piensa como nosotros. O sea, nosotros pensamos, esto es jodido, porque esto ha tocado a los niños, ha tocado esto, son los derechos, sí. Bueno, la gente del campo no piensa así. Y estos grupos los que empiezan a transformarse, a volver a repensar, a volver a reconstruir a este líder, a esta clase de personas, etcétera, y a otros. ¿Sí? Entonces un poco, digamos, también viene acompañado de lo que nosotros criticamos personalmente. Yo soy bastante crítico ante esto, es decir, a este hecho que detrás de también esta cuestión que parece angelical, está las manos de un serio autoritarismo. Por eso convive pues Evo Morales. Sí, todos reconocen que es un peligro para la democracia, reconocemos eso, pero
¿Por qué? Porque está muy anclado en estructuras históricas de la sociedad boliviana. ¿Sí? Entonces es muy importante. Lo otro, la oposición, ¿sale o no sale beneficiada de una convulsión? Sí, muy poco. Sí, muy poco. ¿Por qué? Porque primero las oposiciones son estructuras que no tienen partidos solidificados, ¿sí?, en la sociedad boliviana. No son partidos históricos, ¿sí? No, ni siquiera, algunos, no sé, pues ni siquiera tienen historia, ¿sí? Tratan de representar han tratado de representar a lo más que se ha podido al sector urbano citadino, a los jóvenes, a las clases medias, etcétera, y han llegado a su tope, la mayoría, y ha llegado a su tope de representar. Claro. La crisis los estanca aún más, sí, los estanca aún más. ¿Por qué? Porque no saben qué van a hacer con la crisis. Apoyan a la vez, por ejemplo, como decía Franz, apoyan los complots parlamentarios internos, ¿sí? Le meten, dicen no, y ellos siguen el discurso de Andrónico y siguen el discurso de Evo Morales, que sí, que eso no se va a gastar en la inversión del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, o sea, paraliza. Pero ¿de quién es la iniciativa? De ellos no, es del evismo. La iniciativa es del levismo, la estrategia es del levismo, la táctica es del levismo. Ellos son sencillamente peones en el tablero, ¿sí? Entonces ellos no entienden cómo podrían beneficiar, si van a estar en primera línea. Por ejemplo, si Samuel Doria Medina va a estar en primera línea defendiendo las movilizaciones, agitando a las masas para que vayan a defender sus derechos civiles, o van a estar definitivamente en segunda línea esperando a que se caldee la cosa, pase la situación y vuelvan, ¿sí?, al escenario electoral que ellos piensan que podría darse en términos pacíficos. Ahora, obviamente no todos se distribuyen, digamos, las ganancias en el mismo sentido. Hay algunos que sí salen seriamente afectados. Si es que se da una situación así, si es que estos grupos se lanzan a la movilización, etcétera. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Chi, sale muy lesionado, ¿sí? Por eso a él le conviene mucho que aprueben, ¿sí?, que se termine el complot, porque a él no le conviene tener a las masas en las calles, eso porque él no tiene una estructura para moverse. Es un fantasma con poder en el proceso. Es un candidato flotante. Es un candidato flotante, ¿sí? ¿Me entienden? En cambio, Evo Morales está chocho. Claro. Es pastor. ¿No ve? Chocho, está claro, ¿no? Claro, él tiene esta lógica, ¿no ve? Claro, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación, ¿no? Creo que hay mucho. Esto, o sea, qué grave. Porque, claro, es decir, puede cambiar todo, absolutamente, sí, ¿no? De un momento a otro. Es decir, y claro, como tú dices, los candidatos así normales, digamos, Samuel, Tuto, han llegado a su techo. En cambio, los otros contienen todavía esa energía de la ¿cómo se llama? De la no integración, lo están lastimando a uno de los nuestros, lo están queriendo sacar además, ¿no? La victimización corre por un lado, y claro, puede ser potente, y en un momento determinado estos manes están jugando a favor de Evo puede volver con mucha fuerza. A ver, dijiste el mapa político un poquito para ver, ¿no? A ver, tenemos varias oposiciones, es cierto, ¿no? No sabemos si el bloque de unidad, como le llaman, va a estar liderizado por el Tuto o por el Doria Medina, ¿no? Primero. Ahí está un grupo, digamos. El otro es Manfred, que va a ir solo, ¿no? Creo que está en Sucre, va a ser ayer estuvo, ¿no? Expuso, creo, frente a los empresarios privados su propuesta, y por otro lado está el Chi, digamos, ¿no? Serían los más visibles. Ahora pueden aparecer otros, pero digamos que los tres, ¿no? Estos tres candidatos tienen muchas complicaciones para llegar a las zonas rurales. Ninguno ha mostrado que tiene esa capacidad. Ninguno. Claro. El Chi probablemente sí, por la red de iglesias evangélicas que hay en el área rural. El Chi sí podría afectar la votación rural del evismo, del arcismo, de manera notable. Ya lo ha hecho el 2019, ojo, ¿no? Porque la diseminación que hay de las iglesias evangélicas en el área rural en Bolivia es alta,
y es alta, y son personas que política, ideológica, religiosamente obedecen un cierto mandato. Les dicen, todos nosotros vamos a votar por esto, y lo hacen como si, digamos, como una orden divina, una cosa así. Bueno, eso existe, pero si alguien podría afectarle las rurales, el chi, es una cosa extraña, paradójica, pero es el chi el que podría, un súbdito coreano además, ¿no? Medio raro, ¿sí? Ahora, estos actores se dividen un mismo mercado electoral finalmente, que es citadino, clase media. Ponte ahí, ¿no? Pero el otro mercado está suelto, ¿no? ¿Quiénes copan el otro mercado? Digamos, la izquierda, vamos a llamarla entre comillas, zabaletianamente nacional popular, digamos, o sea, los sectores nacional populares, los sectores pobres, digamos, y rurales, ¿no? Que sería el levismo y el arcismo. Tendrían que disputar. Actualmente hay una disputa ahí, en sus organizaciones sociales. Eso. La COP, por ejemplo, está del lado del Arce, ¿no? Pero está con Chelevo, ya se han lanzado con Chelevo, acusando no sé qué cosas, ¿no? Entonces, hay una disputa ahí. A ver, tomando en cuenta lo que se ha dicho, lo que se ha percibido, lo que se ha leído en las encuestas, no llega más Arce, ¿no ve? Sin embargo, tiene la sigla, tiene el Estado, claro, etcétera, ya. Pero puede haber un giro de tuerca, como diría Henry James, digamos, y buscar a otro candidato a último momento. Eso tal vez podría afectar, digamos, la correlación de fuerzas en ese, digamos, en ese electorado que de alguna manera es cautivo, es como propiedad, ¿no? Digamos, del movimiento social. Podría ser, por eso. O sea, ¿cómo va a jugar? Pero yo no creo que se queden así, ¿no? O sí, el arcismo se va a dejar morir, se van a ir, digamos, desgajando, ¿no? Poco a poco, uno por acá, uno así. Porque esa es la otra posibilidad, ¿no? Dejarse morir, ¿no? En fin, o caer de manera violenta. O la otra es cambiar de eje y decir, bueno, este man no nos está llevando bien, pero tenemos el Estado, tenemos que aguantar, busquemos a otro. Por eso, esa posibilidad no se ha visto ni se ha mencionado. Por eso, con eso concluyo, ¿no? El levismo, bueno, el Arce no es un avión que no despega, o sea, ni siquiera está carreteando, como se dice, ¿no? O sea, con 2%, o sea, se supone, los otros ya han despegado, pues el 15%, 12%, se dice que el TUT está 19%, pero ya es, digamos, aviones que están despegando, no se sabe si van a seguir traccionando hacia arriba o se van a estabilizar o van a bajar, pero ya han despegado. Arce no ha despegado, está con 2%, o sea, está estacionado ahí, no se sabe, ¿no? Y no sabemos si está trepando en las encuestas, bajando, nada, o sea, incluso es posible que no candidate, incluso, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Y a este panorama, y con esto termino, ¿no? Lo que pasa es que ha aparecido un interesante outsider en la política boliviana. Vaya, a ver. Que es el Claure. O sea, el Claure, te das cuenta, no es candidato de partido político, y también funciona. No es jefe de partido político, no tiene partido político, pero funciona como un actor político. Es un outsider. No clásico, digamos, pero es raro, es un outsider, claro. Les dice, muchachos, no se ponen de acuerdo para saber quién va a ser candidato, yo se los pago un encuestador. Dicen, no, se los pago una empresa, no hay problema, yo tengo plata, tú. No saben, muchachos, qué van a proponer para Bolivia como solución, yo se los pago unos intelectuales norteamericanos, los de John Hopkins, que son consultores, ¿sí? De Harvard, ¿no ve? El Harvard les paga, los otros felices, obviamente, la vida les debe pagar bien, y le dicen, bueno, una semana nosotros vamos a decir que le falta a Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, claro, él trata de influir sobre el sistema político desde afuera. Entonces, muchachos, no tienen plata que yo tengo, no tienen ideas, yo les voy a decir todo eso, ¿no? Entonces, es interesante lo de Claure porque es un outsider, ¿sí? Y que no sé si tendrá efecto político, ¿no? Parece que sí, porque cuando saca sus encuestas, no ve, todos los medios de comunicación, los actores políticos empiezan a moverse en función de lo que él diga. Esto es bien extraño, pero ¿en qué momento Claure hinchará pues a la arena política? Digo yo, quizás. Bueno, pero Claure ya pero es una cosa, se ha declarado antivista, claro, y es una cosa, pero bueno. Claro, ¿y cómo explicas la emergencia del Claure? Es porque la oposición se ha entregado de cuerpo entero a los marqueteros políticos y no está haciendo ideología. O sea, la oposición no hay ideología, no hay reflexión de país. Lo que hay es marqueteros políticos. Entonces, uno de ellos le dicen, Doria Medina, 100 días propone, 100 días, carajo, y soluciones. Entonces, parece ser que en el marketing político eso puede jalar, entonces, tac, le metes, ¿no? Lo mismo el tuto, o sea, todos están
pensando que van a ganar elecciones con marketing político. Es evidente que se puede hacer, pero por favor, pues algo de ideología abajo tiene que haber, pero ellos no hay ideología, o sea, básicamente no hay reflexión. Y ahí entra el ingrediente emotivo, la acumulación histórica, todo esto. Por supuesto que todo eso que están tratando de hacer. Tiene el MAS y del cual chupa Evo y de alguna manera Arce, ¿no es cierto? Claro. No hay esa poética, pues así, épica, no hay nada. En eso, No hay eso. 100 días carajo, ya listo. Claro. Qué chuchas. Claro. Claro, fin, se acabó el asunto. No ve, y el Chi aparece en sus cosas como héroe. Claro, y el de chife cómic, ¿no ve? ¿Qué dijo? César. Bueno, casi lo han dicho todo Javier y Franz. ¿Qué tenemos con el espacio de las oposiciones? Franz decía, el gobierno no acaba de despegar. Yo ahí diría, o Arce no acaba de despegar. Arce está en caída libre. Si nosotros recordamos... despega, está hundiendo. Estamos esperando el momento del impacto, en realidad. Sí. ¿no? Si nosotros recordamos las como encuestas... la canción de Sweetberg Gabarat. Al año tenía un apoyo electoral mayor que Evo, 60 y tantos %, de ahí bajó a 50. Todo su gobierno ha sido un largo y moroso descenso, que últimamente ha cobrado gran aceleración y ahí va al 2%. Por tanto, está en caída libre. Es curioso que él sí se sigue proyectando como candidato, pero no se habla del vicepresidente que lo acompañaría. Yo creo que nadie lo quiere acompañar, porque saben que debajo de ese ala te va a venir las desgracias sin nombre. Decían esto de Lima. Todos se van a empezar a disculpar con Evo Morales. Va a acabar solo en su laberinto el pobre hombre, ¿no? Eso en cuanto a Arce. En el tema de las otras oposiciones, en primer lugar han cometido una ingenuidad, pensar que Arce iba a enterrar a Morales. No ha logrado enterrar a Morales, pero sí han logrado enterrarse ellos. Por tanto, pensaban que iban a tener un mercado amplio y abierto. No es tanto así, ¿no? Tendrán que evaluar en términos de marketing político cómo van a operar. Primero. Luego hay dos encuestas fundamentales para la oposición, que hay que prestarles enorme atención. Las de marzo, donde se define quién va a ser el candidato de la unidad, finalmente. Sí. Ya sabemos que hay dos caballos en carrera ahí, que es el caso de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina. Vamos a ver cuál de ellos es el que resulta teniendo el respaldo. A continuación vamos a saber si los otros lo van a apoyar. Primera cosa importante que debemos saber. Si van a cumplir. Si van a cumplir con su acuerdo. No creo. Dos, vamos a ver después en la encuesta de abril del Pater Familias en la que se ha convertido Claure, si los bolivianos que estamos orillados hacia la oposición vamos a operar con una lógica de apoyamos la unidad, o sea, el candidato que nos dé la encuesta de marzo, o vamos a operar por nuestras simpatías. Y esto va a ser fundamental en la manera en cómo se vayan a redefinir ellos. Entonces, esas dos encuestas yo creo que nos van a dar enorme claridad y hay tiempo para mucha jugada política. Marzo, la encuesta de abril, en la encuesta de abril vamos a saber, la encuesta de marzo nos da candidatos, sí. El candidato. La encuesta de abril nos da apoyo ciudadano. De abril tenemos mayo, junio, julio, hasta agosto, todavía 4 meses para que cada uno de ellos se replantee en su estrategia política. Entonces, vienen meses, como decía Franz, de enorme material para que nosotros sigamos aquí en la maleducación hablando de política electoral. Vamos a abrir un espacio. No. Porque, bueno, es severo lo que se viene, cómo ha cambiado la cosa, porque, bueno,
Claro, uno de los cálculos de todos, ¿no? incluido yo me incluí en ese cálculo, es este gobierno tiene que soportar hasta elecciones, tiene que darnos estabilidad como sea hasta elecciones generales, ¿no es cierto? Pero llegará, no está llegando ya, pues, ¿no es cierto? No está llegando, porque el plan seguramente era llegar ahí, inhabilitar a Evo Morales y seguir el camino y ver si hacían fraude alguna cuestión, ¿no? Pero al parecer les va a costar mucho llegar. El Titanic ya se estrelló. Ahora falta saber quién se salva, ¿no? Yo creo que Leonardo DiCaprio es Arce. ¿Quién se quedará sobre la tabla? Sí, ahorita el asunto es quiénes se quedan sobre la tabla, ¿no? Está grave eso. Y como tú dices, Evo por ahí está renaciendo de sus cenizas. Nosotros podemos ser la orquesta del Titanic. Nosotros podemos ser la orquesta del Titanic. Bueno, queridos, gracias Javier por venir, hermano. Gracias. Escucha, qué jodido. Dale. No, muchas gracias nuevamente. Últimas palabras, hermano, y apreciaciones. Es importante, digamos, creo que considerar esto, ¿no? Que Claure es un actor muy importante en la política boliviana. Mira. O sea, yo creo, o sea, que sus asesores son mucho más inteligentes de lo que nosotros consideramos. Claro. Sí, o sea, y creo que, digamos, incluso puede cambiar a tal extremo de que no creo que él solo ya venga a concentrar cierto anhelo de la sociedad boliviana, sino que él tiene férreas intenciones de participar, esa es mi hipótesis. De participar. ¿Quién es el candidato? Sí, o sea, de participar, de hacerlo. Yo recuerdo dos cosas. Él decía, Bolivia quiere un empresario en su primera encuesta. Y quiere algo nuevo. Sí. Y tal vez no lo hemos hecho caso muy profundamente a ese elemento. Porque también esto despierta algo que los salteños tienen, ¿sí? Que nosotros pensamos que ellos son indigenistas, que no sé qué, no, sí. Y habría que evaluar, ¿no? Esa es mi hipótesis, pienso yo, porque ayer le he visto entrando a la Universidad Católica, pero ya así, candidato mismo, ¿sí? Candidato, y tiene sus medios de comunicación que son realmente muy bien trabajados, ¿sí? Entonces, ¿para qué harías eso? Solo para ser Elon Musk y ser influencer, digamos. Creo que ahí habría que ajustar algunas pinzas, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, querido Franz, muchas gracias. ¿Vos votarías por Claure? A ver, dime la verdad. No sé. No sale una pregunta. No se me hace una pregunta, me haces cada pregunta, negro. No votaría por el Claure. No, y esperemos que no se meta a la política, ¿no? A ver, ¿por qué? La idea que tiene el Claure creo que es más o menos reproducir el ejemplo de Elon Musk, digamos, o del Trump, ¿no? Esa es su idea, ¿no? Y claro, Elon Musk y el Trump es marketing político puro que le han tirado, ¿no? Es fuerte eso. No, que ha habido un giro ahí, pero claro, las condiciones norteamericanas y bolivianas son pues totalmente distintas, ¿no? Pero ahí está Claure, está empeñado en ser un actor político sin serlo, que como él dice, sea el padre, ¿no? De familia, de todos, el tipo que compone donde todo está descompuesto, el tipo que tiene fábrica por puesto donde nadie tiene idea de qué hacer con este país, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veremos si este outsider termina entrando al espacio político. Pues hasta ahora es un outsider. Pero es interesante. Sí, porque no solo compone, sino también descompone. Descompone, ¿no? Claro. Tiene esa capacidad, ¿no? De influencia. Entonces no es una cuestión... Claro, cuando salga su encuesta va a ser el gran problema. Sale su encuesta esa, ¿no? Mira que César está tomando su encuesta como uno de los puntos, digamos. Podría ser. Ahora, si los centrales. La gran cosa es si van a cumplir o no la encuesta, ¿no? Después, yo no creo que el Tuto cumpla, ni el Samuel, la verdad. Ajá. Sí. Querido César, bueno, como siempre, gracias, querido Alex, gracias, por el espacio. Un gusto, como siempre, compartir con Javier, con Franz. Un ligero apunte nada más para terminar en el caso de Claure. Creo que Claure es el más inteligente de todos. Quiere ser parte de la esfera del poder.
Él mismo ha hablado que lo había llamado muchas veces a Arce, quiere ser parte de la esfera del poder, probablemente lo vaya a hacer. Él no quiere los problemas, Claro. quiere los beneficios. Entonces, ¿quién carga los problemas? El presidente, el candidato. Entonces, eso quedará para el que vaya a ser el futuro presidente, y él, al estar dentro de esa esfera del poder, estar cultivando intensivamente, como lo ha hecho a lo largo de su vida, como un empresario, los beneficios, los réditos. Entonces, creo que ese es su camino. No creo que cometa el error de entrar a la arena política, donde tú te tienes que cargar también las responsabilidades, ¿no? Entonces, con eso termino. Gracias nuevamente. Un gusto haber estado aquí en Muy Mala bien, Educación. muy bien, César. Entonces usted ahí apueste si Claure entra o no entra. ¿Qué papel? Bueno, que está jugando y va a jugar un papel importante, pues ya lo sabemos, ya está ahí, ¿no? ¿Qué recta final la que se viene? Qué rectita final con miles de curvas, ¿no? Tal vez no sea una recta, ¿no? Tal vez sea una curva, ¿no? Los bolivianos no nos gustan las rectas, nos gustan las curvas, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias. Ojalá sobrevivamos sobre todo a la crisis económica. Eso va a ser también fundamental, si es que eso puede cambiar absolutamente todo, ¿no? De un solo plumazo puede borrar todos los análisis y ver ahí quién gana, quién sale, no sabemos. Ojalá haya la lucidez, ojalá haya esa tabla en la cual Bolivia todavía, ya con este Titanic estrellado, ¿no ve? Podemos quedar arriba y no como Leonardo DiCaprio ahí hundirnos lentamente en los abismos gélidos de la crisis, buscando la joya, ¿no? Buscando la esmeralda, ¿no ve? Gracias sobre todo a ustedes, y no nos asustemos, porque es verdad, este asunto de la crisis económica también pasa, digamos, por el asunto psicológico, pues el estado de ánimo, ¿no? Entonces vamos a tener un poco de fe y a resistir. Bolivia siempre resiste, siempre de pie, nunca de rodillas, como dicen los salteños. Nos vemos mañana en el reprise de La Mala Educación a las 8 de la mañana, después de ir a misa, como yo lo hago todos los días, y bueno, mañana causache un coca también, mi show preferido, ahora mucho más. Escuchen La Mala Educación, el reprise, y Dios mediante nos vemos el próximo domingo en otro episodio, sábado, Dios mío, sábado y domingo, en otro episodio de La Mala Educación. El Cuervo de Poe ahora se despide de Marcelo Claure a picotazos. Toma, 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 toma.